con una persona a la que violaban diario. Diario la violaban en castigo, estando en castigo. Hay módulos de castigo. Visionar nada por el lado de la maldad. Porque la maldad te va a dar dinero, te va a dar poder, pero no te lo va a dar para siempre. Va a llegar el momento en que las mandaron en vivo, en tiempo real, y le dijeron, ¿sabes qué? O te matas, o matamos a tu esposa y a tus hijos. Estamos aquí con ellos. Estamos aquí con Matante Calavera y queremos escuchar un poco de su historia, de tu vida, lo que pasaste. ¿Dónde naciste? Buenas noches. Pues yo nací aquí en la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal. ¿Y qué tipo de familia? ¿Hermanos, mamá, papá? Pues ¿Cómo fue tu infancia? mi infancia fue difícil, pero pues las calles te enseñan a sobrevivir, te enseñan a hacer cierto tipo de maldad, cosa que pues no todos aprenden esas cosas, ¿no? Yo las aprendí por necesidad. Pero su familia. Mi familia son gente buena comparada conmigo, son gente trabajadora, gente honesta. Yo siempre me incliné por la maldad, siempre me incliné por el dinero principalmente. Siempre busqué, siempre he tenido esa ambición y esa ambición me llevó a cometer infinidad de delitos, infinidad de errores, pero son cosas que como delincuente, pues las tuve que vivir. ¿Y tuviste hermanos, hermanas? Sí, tuve, pero nunca, o sea, son hijos de otra mamá, son medios hermanos. Nunca creciste juntos. Nunca crecí con ellos tuvieron su vida aparte. ¿Y de ahí qué dedicaste? Pues mi papá me enseñó a trabajar honradamente, pero como te lo digo, pues a mí siempre me ha movido el dinero, siempre la ambición, esa ambición por tener grandes cantidades de dinero me llevaron a cometer pues delitos desde que era yo un joven. Ya después de grande, pues ya entré yo a la policía y en la policía fue cuando ya tuve más visión de hacer muchas cosas, pero todas por el lado de la maldad. La policía siempre te ha permitido hacer lo que tú quieras, con el poder de la placa, del uniforme, siempre te ha dado esa facilidad de pasarte del lado bueno al lado malo. ¿Y qué hiciste en la policía? ¿Qué posición tomaste? Pues mira, yo para poder entrar a la policía tuve que pasar un curso de formación policial que le llaman academia. Es un curso de 6 meses. En esos 6 meses pues te enseñan diferentes materias, pero pues a final de cuentas ya cuando bajas de la academia ya tú decides qué camino vas a tomar. El camino correcto que todo policía debe de tomar es el bueno, vamos a decirlo así. Cuidar a la sociedad, servir y proteger. Pero en mi caso, yo seguí el lado de la maldad y pues todos los policías hacen y deshacen con el uniforme. Pero mi ambición siempre me llevó a hacer más todavía. Robos, secuestros express,
trabajos sucios, detenciones, o sea, todo eso a mí me fue abriendo los ojos a un mundo de dinero. Nada más, ¿cómo metiste esto? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue su primera misión? En la policía. Yo estuve en un grupo especial, que así le llaman. Por seguridad no te puedo dar el nombre completo del grupo, pero estuve trabajando con un jefe que actualmente es jefe de otras instituciones y ese jefe nos dio carta abierta en la policía. Él mismo nos decía, ¿saben qué? Roben, pero no se pasen de verga. Y pues con ese poder que teníamos tan inmenso, pues hicimos y deshicimos, como te lo repito, secuestros, homicidios, levantones, puestas a disposición y realmente sí llegamos a agarrar a muchos secuestradores, a muchos asaltabancos, muchas personas y equipos que robaban camionetas de valores, nosotros los detuvimos y pues fue una labor que ahorita ningún grupo ha hecho todavía. Actualmente hay un grupo por ahí, pero pues no han logrado hacer lo que nosotros hicimos en su momento. Wow. ¿Y durante cuánto tiempo estabas haciendo esto? Pues en ese grupo especial estuve cerca de 8 meses en ese grupo, pero durante esos 8 meses hicimos y deshicimos. Y como te lo repito, no es un orgullo decirlo, ¿verdad? Pero fueron secuestros de personas que se dedicaban a robar, a asaltar, a vender droga. Nosotros llegamos a hacer detenciones de esas personas, pero a final de cuentas llegó el momento en el que también yo fui detenido, fui detenido, fui juzgado, sentenciado, procesado y llegué a estar 18 años, 5 meses preso. Nada más, ¿cómo empezaste en la policía a hacer sus mandados? ¿Cómo, cuál fue tu primera vez que cometiste un delito con placa? Pues empiezas de poco a más, vas subiendo, o sea, empiezas que agarrando, no sé, al que se robó una autoparte, al que robó un negocio, al que va manejando en estado de ebriedad, y empiezas a meterte en esa parte. Pero vas ascendiendo, o sea, vas escalonando. Y el mismo trabajo te va, no te obliga, no te orilla, pero ya es de cada uno, ya es de cada uno, pero vas haciendo cosas más graves cada vez, cada vez, cada vez. ¿Cuál fue la más grave? Yo creo que lo más grave fueron todos los secuestros que hicimos siendo policías del grupo especial que te menciono. Y todos pagaron el rescate. La mayoría pagaron rescate. Los que no pagaban rescate se les metía a la cárcel normal. O sea, se les pedía un rescate para que no se les metiera a la cárcel. Por ¿Y los varía cada vez cuánto estás pidiendo o cambió? No, siempre había una negociación por los mandos, principalmente los jefes de esos grupos. Ellos eran los que negociaban esos rescates. Nuestra función prácticamente era levantar a la persona, secuestrarla, y ya los mandos, los jefes, eran los que negociaban el rescate. ¿Cuántas personas estaban en un grupo Éramos 20, 30, 40 elementos. para hacer un secuestro? Para hacer un secuestro hacíamos grupos de células. Hacíamos un equipo de 15 personas, 20 personas para hacer un secuestro. Era una logística muy grande que usábamos para abrir un diamante de seguridad y en base a eso hacer el levantón de la persona, sacarlo, irlo a meter a la casa de seguridad y todo eso lleva una logística. Hay que ver sobre qué ¿Qué parte tú tuviste en la logística? Pues yo hice de todo en el grupo, o sea, desde meterme a la casa por las personas, desde manejar vehículos, golpear personas, balancearme con los policías judiciales. En ese entonces se les llamaba policía judicial, ahora son policía de investigación. Pero llegué a balancearme con ellos en las avenidas, calzadas, ser muro también, eso es bien importante, el muro para que
el carro que va con la persona pueda tener su fuga. Y siendo muro, se hacía la protección para que nadie alcanzara a ese carro donde iba la víctima. Y con el uniforme, con las armas de la policía, pues, y con los radios, equipo de comunicación, con eso podíamos hacer y deshacer. Y, em, y de ahí, ¿qué, qué fue el secuestro más duro que hiciste? Es que hicimos varios, y cada secuestro es diferente. No hay ningún secuestro igual, ninguno. Sí, siempre hay ¿Cuál fue el más violento? fueron varios. Uno de tantos, te puedo decir todos los que yo considero que fueron violentos, pero uno de ellos fue el de una persona que era secuestradora, una persona que se dedicaba a secuestrar a personas que eran judías de Polanco, de colonias de dinero, Santa Fe, de colonias donde había judíos que tenían mucho dinero. Y esa persona secuestraba a esos judíos. Nosotros lo investigamos, lo analizamos, tenía mucho dinero esa persona. Y nosotros, pues, lo detuvimos, pero con el afán de negociar su libertad. Fue muy difícil entrar por él, muy difícil, era un tipo de 1,90 de estatura, fornido, con muchas armas, una casa súper equipada, cámaras por todos lados, pero eso pues es lo de menos. Y tuvimos que meternos por él porque estaba en su casa era su castillo de seguridad, su casa de él. Y tuvimos que meternos por él, nos metimos y lo logramos sacar y lo primero que nos dijo cuando estábamos frente a él, dice, nada más no toquen a mi esposa, porque no estaban sus hijos, habían ido a un curso de verano, me parece, y él nos dijo, no toquen a mi esposa. Y no la tocamos, o sea, no la llevamos, pues, solamente nos la llevamos a él, así como estaba con boxer, y así nos lo llevamos, y así negociamos el rescate de esa persona. ¿Cuánto tiempo? Lo tuvimos cerca de 8 horas. 8 horas. Fue como algo más express. Fue un secuestro express, si tú así lo quieres ver, pero no dejó de ser un secuestro. Más en la función que teníamos de policías. Lo tuvimos y negociamos. La que fue a pagar fue su esposa. Su esposa fue a pagar el dinero. ¿Y fue de golpes o...? No, sin golpear. No hay necesidad a veces de golpearlos. Porque como ellos saben a lo que se dedican, saben que andan en la maldad, pues no hay necesidad de golpearlos. ¿Y nunca llegaste a golpes? Sí, a muchas personas se les tiene que someter, torturar, sí, claro, era parte de nuestro trabajo. Pues con bolsazos, esposas, golpes, o sea, de diferentes maneras. Pero llegaban a cortar un dedo, una oreja o algo así. Como policías, no, pero te repito, ya saliéndome del campo de la protección de la policía, estuve con otros equipos, vamos a llamarle así, pero que ya no eran policías, y esas personas pues sí eran más violentos, mucho más violentos, porque como no son policías, vamos a decirlo, no tienen, por decirlo así, la preparación técnica y ellos levantaban de una forma más, levantar y secuestrar. Ellos lo hacían de una manera más, pues más salvaje, vamos a decir. Ellos levantaban y negociaban y ellos sí cortaban dedos, orejas, lo que fuera, para mandárselo como prueba a los familiares y vieran que tenían a su ser querido. ¿Tú viste esto? Sí, estuve presente y yo siempre estuve en desacuerdo, pero pues al no ser yo el jefe de ese grupo, pues tampoco podía defender a las víctimas, vamos a decirlo así, porque pues iba en riesgo mi vida, iba en riesgo mi vida. Por lo regular aquellas personas, los que hacían ese tipo de cosas de cortar dedos, orejas, pues van drogados y a veces no les importa matar a alguien de su mismo equipo. O sea, no les importa. Entonces, solo tuve que ver y guardar silencio. Por mi seguridad, principalmente. Mm.
Y por ejemplo, ese fue para forzar a ellos a pagar. Sí, claro. Y siempre pagaron. Como te repito, la mayoría pagaron. Los que no pagaban Que no pagaron de afuera, ya no pudiste presentarlos. aunque no pagaran, se presentaban al Ministerio Público. No, un momento, un momento. Unos fueron con placa, después trabajaste con grupos afuera. Esos grupos de afuera no pueden Ah, presentar. ok, ya te entendí esa parte. Sí, efectivamente, pues yo no estuve presente, te lo repito. Yo no estuve presente porque cada integrante de un equipo tiene su función. Ellos tienen bien marcadas sus funciones de cada uno. El que levanta, el que negocia, el que secuestra, el que va por el dinero, pero también están los que dan de baja a la persona. ¿Qué significa dar de baja? Los que le quitan la vida. A mí nunca me tocó estar en un momento que le quitaran la vida a una persona, pero sí varias personas no pagaron, como tú dices, y lo que ya nada más se daba la orden y se lo llevaba. Que Sí, una palanca, ¿sabes? entonces, Y en todo, adentro y afuera, ¿cuántos secuestros tú participaste? no sé, como policía, como en unos 15, 15, 20 como policía. Y ya fuera de la policía, como en 10 estuve presente. Y, y tú piensas que fue muy diferente los secuestros cuando estaba con placa y sin placa. Sí, son muy diferentes. Como policía siempre vas a tener la protección pues, del uniforme, principalmente. El uniforme y todo lo que implica ser policía. Tener equipo de radiocomunicación, saber las frecuencias de los sectores, ir en una patrulla, traes la protección de la policía, o sea, no, nadie te va a parar, nadie se va a meter contigo. Esa es la ventaja de ser policía y de andar haciendo pues ese tipo de delitos. ¿Y cómo pasó que agarraron? ¿Fue una investigación o Sí, yo creo que fue una investigación por los delitos que ya tenía todo el grupo especial donde te comento que estuve, porque todos hacían maldad en ese grupo, ¿eh? O sea, no había uno que no hiciera maldad. Muchos actualmente siguen en prisión, muchos, otros están muertos de ese grupo. Fue un grupo muy sonado, muy reconocido. Actualmente, te digo, no hay grupo como ese toda la fecha. Y pues yo creo que llegó el momento en el que pues también la policía judicial hizo su trabajo y en un secuestro a mí me detuvieron. Pero déjame decirte que de todos los que íbamos en el operativo para ese secuestro, la policía judicial solo me detuvo a mí. Sí, sí, porque en esa ocasión me tocó a mí ir por el dinero. Y cuando veo que está todo el operativo de la judicial, yo les aviso a mis compañeros, ellos se van, pero a mí me terminan agarrando. Pero fui el único detenido de todo el equipo. agarraron más personas después? Fíjate que no, porque en las investigaciones yo no vi información para que pudieran llegar a ellos. Si yo hubiera hablado, pues los hubieran detenido, al dar nombres, apodos, todo. Pero no, solo me fui yo. ¿Y torturaron para sacarse Sí, como sí, efectivamente, los judiciales me torturaron, hicieron su trabajo, vamos a decirlo así, pero pues no les dije lo que ellos querían escuchar. O sea, no les di información falsa para que ya no me siguieran torturando y al final de cuentas, pues llegó el momento en el que ya me pasaron a la delegación, a la agencia del Ministerio Público, me siguieron golpeando, me siguieron torturando, pero solo estuve detenido yo y prácticamente pues, llegué a la cárcel, al reclusorio Oriente. ¿Y cuánto tiempo estabas en Oriente? En el Oriente estuve yo 8 meses.
8 meses. Hasta que condenaron, pasaste el juicio. Me condenaron, me sentenciaron y después de mi sentencia me trasladaron a la penitenciaría de Santa Marta. Y su tiempo en Oriente, ¿cómo fue? ¿Cómo ingresaste ahí? Pues es un mundo salvaje, es un mundo terrible, o sea, llegas y la vida difícil te la hacen, pues principalmente las personas que están presas, o sea, porque llegas a formar, vamos a decirlo así, a formar parte de un mundo, pues donde existe un autogobierno, donde existe todo tipo de barbaridades, lo peor que te puedes tú imaginar en un reclusorio, en una cárcel. Y pues tienes que aprender rápido porque son salvajes, o sea, te devoran, te devoran. O sea, su trabajo de ellos, de los otros presos, es hacerte la vida difícil y sacarte dinero. Esa también es una de sus principales funciones. Con ese fin lo hacen, de sacarte dinero. Pero en este caso, pues al no llevar yo dinero, porque pues yo todo el dinero me lo gasté en abogados para tratar de salir libre y cosa que no pude, ¿verdad? Y pues prácticamente tuve que soportar humillaciones, vejaciones, abusos, pero te repito, pues le llaman la ley de la cárcel. O sea, toda persona nueva tiene que vivir eso, toda. Excepto que seas millonario, que tengas mucho dinero para pagar la protección, que así le llaman, y estás en un dormitorio especial de protección, donde no te pegan, no te golpean, comes de lo mejor, ¿Cuánto cuesta esto? pues así, por muy barato, yo creo que unos 50,000 pesos a la semana, ¿La semana? para estar en ese dormitorio. Pero dentro de esos 50,000 pesos ya van incluidos tus alimentos. O sea, estás en un promedio general por 50,000 pesos, tú vas a estar en ese dormitorio especial donde no te van a pegar, no te van a golpear, vas a estar en una buena cama, nadie se va a meter contigo, vas a Como dormir un hotel. un hotel de lujo en la cárcel. Nadie se va a meter contigo, nadie te va a tocar y vas a comer de lo mejor. Pero si no tienes ese dinero, se le dice formarle en la cárcel. Golpes, violaciones, humillaciones, de todo lo que te toca. ¿Y tú viste todo esto? Pues sí, fui golpeado, fui humillado, o sea, te quitan tu tranquilidad, toda tu seguridad, toda te la destruyen. Entonces, pues, al no poder pagar esas cantidades, tuve que aprender a sobrevivir rápidamente en ese lugar. Prácticamente me acoplé a ese lugar y terminé estando en el reclusorio Oriente 8 meses. 8 meses y a los 8 meses me trasladaron a la penitenciaria de Santa Marta. ¿Y qué fue la peor cosa que viste ahí? En el, En Oriente. en el reclusorio Oriente, pues vi asesinatos de otros compañeros por los mismos presos, y así. ¿Qué? ¿Con Con la navaja, con la china que le aplican a la persona, con navaja, a golpes, diferentes muertes, y nadie dice nada, o sea, no pasa nada, es un muerto más. como ni los custodios? Bueno, los custodios se acercan, pero ya no vas a ver el muerto, o sea, no hay una investigación. No tratan de pararlo. No se meten, lo ven como diversión los custodios. No se meten, o sea, no se meten. ¿Cómo eso? No entiendo. Sí, o sea, pues como si se pelearan unos perros, ¿no? Por decirlo así. O sea, ellos lo ven a distancia y no se meten, solo observan, lo disfrutan, se ríen y ya. Ya que ven que ya se murió, pues ya se acerca y ya, o sea. ¿Y en la cárcel? ¿Quién controlaba ahí? En el reclusorio de Oriente había muchos grupos que controlaban. Había muchos grupos. Pero los presos. Sí, los No, presos. los custodios. No, los custodios no controlan. O sea, ellos no. Ellos solamente van a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Hacer presencia corporal y
según resguardar la seguridad de ese lugar, pero realmente no van a exponer su vida para controlar un motín o controlar una golpiza o controlar un homicidio. O sea, no, ellos no, o sea, no son de peligro, o sea, tratan de aparentar que son la ley en ese lugar, pero no, o sea, hay gente muy poderosa en las cárceles que puede investigar el domicilio del custodio, puede investigar dónde vive su familia, dónde, a qué escuela van sus hijos, y pues nada más con levantar a sus hijos y decirles, ¿sabes qué? Contrólate porque te vamos a violar la madre, y ya con eso, o sea, el custodio va a bajar los pies, o sea, ya no va a hacer nada. Y de ahí, cuando sentenciaron, mandaron a Santa Marta. Sí, a la penitenciaria de Santa Marta. ¿Y cuánto tiempo sentenciaron? Me sentenciaron a 27 años, 6 meses de prisión, pero solo estuve preso 18 años, 5 meses, ¿Y por qué saliste antes? porque redujeron mi sentencia y por eso logré salir, pero déjame decirte que la vida en la penitenciaría es muy, muy difícil. Pero del Oriente. Peor que el Oriente, peor que el Oriente. O sea, en el Oriente están las personas, pero te logras acoplar y logras en un periodo de 6 meses, 8 meses, máximo un año, ya te acomodaste. Pero en la penitenciaría es una vida mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en el Oriente hay personas con sentencias de 8 años, 5 años, 3 años, 20 años, 30, 40, 50 máximo. 50 años de sentencia. Nunca van a salir. Pues no van a salir, pero son sentencias chicas, vamos a llamarle. Pero en la penitenciaría de Santa Marta, en la penitenciaría de Santa Marta hay personas que traen 300 años de sentencia. No tiene nada. 400, 500, sentencias de 100 años, de 80 años, ¿Qué hicieron? homicidios, secuestros, violaciones, y aparte han matado a gente. Muchos. Sí, muchos secuestros. Y aparte, hay gente que ha matado gente en ese lugar. En ese tiempo que yo llegué a la penitenciaria de Santa Marta, era el lugar donde más muertos había. Había un módulo que le llamaban el refrigerador o la carnicería. Así era conocido ese módulo, el módulo 6, la carnicería. En ese entonces había 3 muertos por semana, 4 muertos por semana en ese módulo. Por semana. Por semana. ¿Y por qué tanto? Porque había mucha pelea por el poder. Entonces, ahí nadie se deja. En la penitenciaria de Santa Marta nadie se deja. Nadie. Hasta el más pelón trae trenzas en la penitenciaria de Santa Marta. Entonces ahí tienes que andar con navajas, con soleras, se les llama también pues espadas, son las que están más largas las espadas, pero pues ahí hasta con una solera. ¿Viste armas ahí adentro? Tuve mi poder navajas, que gracias a Dios pues nunca me detuvieron con navajas ni con soleras. Pero armas de fuego estuve adentro. También llegó a haber armas en eventos pagados. ¿Qué es un evento pagado? Un evento pagado es una persona que da 50,000, 100,000 pesos y te da una arma con cartuchos para que mates a otra persona, pero ya es un encargo especial. Por eso te están dando un arma, para que no falles en tu cometido. Pero te repito, eso ya es por una persona que puede pagar ese evento pagado, se le llama, y aparte tiene que pagar dinero a los custodios para que pase esa arma. Entonces estamos hablando que solamente una persona que tiene mucho dinero va a gastarse 50,000, 100,000 pesos para que pase una arma y aparte otros 50,000 pesos al otro preso para que vaya y mate al otro cuate. Pero sí llegó a pasar, sí llegó a haber esos eventos. Pero ahí por lo común las muertes eran entre personas normales, vamos a llamarle, con navajas, con soleras, y era por el poder de la cárcel, o por tener el poder de ese lugar.
¿Y cuál fue, cuál fue el incidente más violento que viste ahí? Muchos, o sea, te puedo contar de las veces que llegué a ver que en un módulo le arrancaron la cabeza a puro solerazo, o sea, a puras metidas a un canijo que se sentía muy poderoso, pero se le fueron varios, cinco, seis, y todos con navaja, con solera, y a pesar de que este tipo estaba musculoso, pues contra cinco, seis, traigan navaja, pues muy poco vas a poder hacer. Y ya estando muerto, llegó uno solo, y a puro navajazo le arrancó la cabeza. A puro navajazo. Entonces, pues son ya muertes muy sádicas, ¿no? Llegó a haber también personas pues que los obligaban a matarse prácticamente. ¿Y cómo te obligan a matarte? Pues no tienen el valor de matarte, no tienen el valor de agarrarse a mentiras contigo, con cuchillo, solera, navaja. Entonces, ¿qué haces? Secuestras a su esposa, a su familia, en su casa, afuera, se metieron a su casa y le hablaron por celular. Este cuate traía celular adentro y le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí estamos con tu esposa, con tus hijos. Le mandaron fotos de su esposa, se las mandaron en vivo, en tiempo real, y le dijeron, ¿sabes qué? O te matas o matamos a tu esposa y a tus hijos. Estamos aquí con ellos. Le pasaron el teléfono, habló con su esposa y este cuate dio la vida por su esposa y sus hijos. Salió de la celda, agarró el lazo y se colgó. Él solo. Entonces, pues te están obligando a matarte, ¿no? Suicidarse. Suicidarse, pues un suicidio. Entonces llegó a haber muchas muertes violentas, muchas. Y no sé, pero pues prácticamente es como si destazaran a una res cuando te pican con una solera, pues es una cosa grande y al momento de que entra y sale, pues te sacan toda la sangre y todas las tripas. O sea, es muy raro que sobreviva una persona que le dan una metida con una solera. Con la navaja, pues sí sobrevives porque es una hoja de filo que solo entra y sale. O sea, sí te corta por adentro, te hiere, te abre la piel, pero pues no te hace el mismo daño que una solera, un pedazo de fierro con filo. Es más dañina la solera todavía. Y cuando tú estabas ahí, ¿qué hiciste adentro para sobrevivir? Pues no hay readaptación, eso sí te lo puedo decir. No hay readaptación porque tienes que pagar muchas cosas, muchas, o sea, todo se paga. En una cárcel todo se paga. La comida, el poder dormir, la ropa que traes, los tenis, la tranquilidad, y todo eso cuesta, todo cuesta. Entonces, pues yo tuve que hacer un equipo de personas afuera para poder seguir secuestrando. Seguí secuestrando, seguí haciendo presencia en algunos lugares y de eso logré sobrevivir muchos años. Desde adentro tenía mi gente acá afuera que hacían sus secuestros. Y la entrada de dinero ayudó a sobrevivir ahí. Exactamente, exacto. ¿Y como cuánto personas necesitas para sobrevivir ahí? ¿Cuántas que, perdón? ¿Cuánto dinero necesitas para sobrevivir Pues mira, cada mes o semana? hay gente que gasta mucho dinero, mucho En dinero. droga. En droga, en comida, en su tranquilidad, en lo que sea, pero gastan mucho dinero. Pero también puedes limitarte un poco, puedes reducir esos gastos, puedes llevar esos gastos y pues no ser tan excesivo, pero te repito, en la penitenciaria de Santa Marta llegó una época que los que estuvimos en la penitenciaria le llamamos la época de oro, la extorsión. La extorsión telefónica fue algo que se dio muy fuerte, fue un boom dentro de la penitenciaria de Santa Marta porque pues ya no tenías la necesidad de secuestrar. Ahora solo agarrabas un teléfono, le hablabas a la gente, le decías que pertenecías a un cártel, le decías ciertas palabras y la gente por miedo pagaba cantidades. Y llegó a haber personas presas
que hicieron mucho dinero con la extorsión telefónica, mucho dinero. O sea, tú has de pensar, mucho dinero son 100,000 pesos, 200,000 pesos, 300,000 pesos, $500,000. No, llegó gente que llegaron a bajar hasta 2 millones a la semana. Más que una persona gana fuera. 2 millones a la semana. Y no pienses que solo lo bajaban en un mes. No, en un mes bajaban 1 millón aquí, pasó esta semana, 800,000, pasó esta semana, 1 millón, o sea, cantidades estratosféricas de dinero. ¿Y cómo bajaron el dinero? ¿Cómo se hacían ese dinero? Con la extorsión telefónica, con un teléfono. No, físicamente, ¿cómo metieron en cuentas o en efectivo? ¿Cómo manejó? Se maneja por un depósito bancario. Un depósito bancario, le quitas el dinero a la gente, tú le proporcionas una cuenta para que esa gente deposite en esa cuenta. Y la gente lo hace por miedo, lo hace. Por las palabras que le dice la otra persona, de que pertenece a un cártel, la gente se lo da. ¿Por qué? Porque en toda la República Mexicana hay estados donde hay ganaderos, empresarios, gente que tiene grandes negocios. O sea, entonces cuando le mencionas nombres de familias, de hijos, de todo, pues hay gente que paga por su tranquilidad, paga por su seguridad. ¿Sí me entiendes? Por su familia. Por su familia. ¿Y tuviste algunas situaciones de violencia cuando tú estabas en Santa Marta? Sí, tuve muchas situaciones. Gracias a Dios salí vivo, estoy con vida, estoy aquí, pero sí tuve muchas situaciones de mucho riesgo. Como tienes una historia impactante que pasó. Bueno, en esa ocasión, pues yo no siempre hice maldad, o sea, hubo mucho tiempo que yo quise corregir mi vida. Llegó el momento en el que busqué a Dios, porque traía yo muchos años de sentencia, y yo sentí que ya no me iba a ir nunca, que me iba a morir en ese lugar. Estando en ese lugar te absorbe la depresión, la soledad, la tristeza, tu familia te abandona, tu novia te deja ir en ese lugar, pierdes todo. Es por eso que mucha gente se droga en las cárceles. Buscan en la droga, buscan el consuelo, buscan una ayuda para olvidarse de todo ese dolor por el que están pasando. Pero no solo sufre el preso, también sufre la familia que se forma en esas filas, la mamá, la esposa, el papá, que cargan bolsas, que cargan comida, que la fila dura 2, 3 horas, 4 horas para poder pasar a ver al interno, a su familiar, al esposo, al hijo, al hermano. Sufre mucho la familia. Llegó el momento en el que yo veía a mi papá cansado y yo me alejé de la maldad. Quise ser buena persona, pero como te repito, en una cárcel pagas por todo. Y ahí lo que más buscas, lo que más tratas de tener es una comida segura. Llegó el momento en el que yo me comisioné, así se le llama, para ser ranchero. Ranchero es una persona que anda jalando las ollas de la comida y anda repartiendo el rancho, la comida, se le llama rancho. En la cárcel a la comida se le llama rancho. Entonces estaba yo repartiendo, pero estaba en un dormitorio muy pesado, muy violento, donde había tipos en esa zona que nos metimos, había tipos que traían sentencias de 50 años, 200 años, 300 años, o sea, eran personas que ya no iban a salir nunca en su vida, y eran muy violentas esas personas. Entonces llegué y me metí con mis ollas jalando, pero a nosotros nos tocó repartir la comida. Y había otro grupo de rancheros que les tocó repartir en la mañana. Y en la mañana habían dado pancita. Es un guisado que se le llama pancita. Y estos cabrones de la mañana, por no ir a repartir la pancita,
pues dejaron las ollas ahí, o sea, no repartieron la panza, solamente fueron a repartir café y bolillos. La panza se la quedaron ellos. Y cuando a nosotros nos toca repartir la comida, pues a mí me reclamó uno de ellos. Le decían la gárgola. Y me dice, oye, culero, ¿por qué no repartieron la panza? Hijos de su puta madre, se la quedaron. Le digo, hermano, tranquilo, yo no repartí la panza, o sea, a nosotros no nos tocó. Fueron los de la mañana. Y este cuate, pues muy violento, o sea, muy violento. Y dice, ¿qué dieron? Yo, no, pues habas y picadillo. Dice, pues ya dame mis habas. Saca su cacharro, pues un litrero, me lo pone entre los barrotes, le sirvo las habas, pero las habas van calientes, o sea, la comida va caliente. Y así como recibe las habas en su litrero, me las avienta. Y pues me quema y me caen todas las habas. Entonces me le quiere venir y le digo, chale, pinche compadre, todo el que uno les hace un paro, tú te pasas de verga. Y me jalo con mi olla, ya no le dije nada. Dije, pues a final de cuentas está encerrado, no pasa nada. Jalé mi olla con el costal que traía. Seguí repartiendo las habas. Y cuando ya estaba hasta la última celda, volteo. Y ahí venía ya este tipo con una solera, sin playera. Y pues venía a pasarse de verga conmigo. ¿Cómo salió? Exactamente. Yo ignoraba que los barrotes de una celda se pueden abrir con un costal y un palo de escoba. Se pone el costal entre los dos barrotes, se amarra un palo de escoba y se le va dando vuelta al palo. Y los barrotes hacen esto, se juntan con un hueco suficiente entre ambos barrotes para que tú puedas salir de por ahí. Y así se salió este cuate. Y ya cuando lo veo que se viene hacia mí con una solera, dije, aquí me quedé, o sea, me va a matar. Dios me ayudó, agarré la olla, que es una olla grande, y la tiré al piso. Todas las aguas se cayeron en el piso y este cuate se resbala con la solera. Se resbala, yo agarro, trato de pasar y me resbalo y caigo sobre él. Y cuando caigo sobre él dije, ni modo, agarro la solera que estaba en el piso y le pego con la solera en su cabeza. No con la punta de la solera no, sino con la base de la solera que está plana. Le pego en su cabeza. Lo dejo ahí privado, me paro todo el barrado de aguas y me salgo, pero el líder de ellos, porque había como 6 tipos de ellos en esa zona, el líder de ellos me dice, te va a cargar la verga. Y le digo, padre, pues yo no tuve la culpa. Dice, te sientes bien verga, puto, te vamos a volar tu pinche madre. Pero él se queda encerrado en su celda. Me salgo y sí, efectivamente, sí, me querían matar. Y yo tuve que hablar ya después con ese cuate que era el líder de ellos, le decían el Toro. Y le digo, págale Toro, yo lo único que hice fue defenderme. Yo no repartí la panza en la mañana. En los que tenían que repartir la panza no hicieron su trabajo. Pero pues a mí me reclama la gárgola, sale con la solera. Y pues no creo que quisiera hacerme algo bueno, ¿verdad? Con la solera. Y tuve que parar la bronca con 1 kilo de mota. Tuve que pagar 1 kilo de mota para llevárselos y regalarles todavía 500 pesos. Pero eso me sacó la vida, porque fue una falta de respeto que yo le pegara a la gárgola, siendo la gárgola quien era, o sea, un tipo de cuidados. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de moto? En ese entonces me costó el kilo de mota, me costó 2,500 pesos con un custodio. Un custodio me ayudó a pasar ese kilo de mota y me cobró 2,500 pesos. Entonces, pues fue algo muy, vamos a decirlo, barato, vamos a llamarle, para la falta de respeto que yo hice con este cuate, de pegarle. O sea, era un cuate muy temido, muy temido. No sé si siga muerto, si siga vivo, no lo sé, pero
La cárcel es muy salvaje, muy salvaje. O sea, tienes que hacer de todo para sobrevivir. Me tocó estar en una ocasión con una persona a la que violaban diario, diario la violaban en castigo, estando en castigo, hay módulos de castigo. Entonces yo llegué de castigo esa vez por pelearme y llegué a una celda donde había 8 o 10 personas, pero en la noche, en la madrugada, como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, empecé a escuchar quejidos, quejidos que no eran normales, o sea, quejidos que yo dije, ¿qué le están haciendo? Y me di cuenta que lo estaban violando. Pero diario lo violaron, diario lo violaron. En otra celda, no en esa celda, en otra más adelante. Entonces fue algo brutal, o sea, porque cuando yo pude conocer a esa persona que violaron todas las noches, era o sea, era un hombre, o sea, era un hombre, pero era un canijo delgadito, güerito, se les dice panques en la cárcel. O sea, no era un panquecito, pelo largo, y ahí anda todavía, ¿no? Vivo, gracias a Dios, ya está en la calle, pero yo cuando lo vi, y peor que lo conocía, o sea, lo peor es que lo conocía, o sea, sabía cómo le decía esto de y le digo, ¿qué pasó, loco? Dice, nada, profe, dice, pues, se están pasando de verga. Digo, ay, no seas cabrón, le digo, pero pues échale huevos. No, dice, pues ya es orden, que se pasen de verga. Y sí fue algo muy duro para mí porque dije, ah, no mames, o sea, ¿Qué refiere fue orden? perdón. ¿Qué refiere fue orden? Fue orden de una persona muy poderosa en la cárcel, presa también, que dio la orden para que le hicieran la vida imposible durante su castigo. Y ¿Qué hizo? hubo una situación ahí entre ellos, una situación, Tuvo un sí, conflicto ahí. sí, un conflicto. Esta persona me parece que quería que le presentara a un familiar. Y este cuate sabía que si se la presentaba, pues el otro cuate se iba a pasar de verga, o sea, la quería de descanso. ¿Qué es un descanso? Pues de tener sexo con ella, tener sexo con esa persona, o sea, no siendo nada de él, pero, o sea, quería que se la presentara el otro cuate para que pues, tuviera sexo. Y el otro cuate no se la quiso presentar, o sea, la trató de proteger. Y en venganza, el otro cuate, cuando estuvo en castigo le sí, nada más habló por celular y dijo, hágale la vida pesada, para que vea quién soy yo. Y diario lo violaron, diario. Estuvo 15 días. 15 días. Yo estuve 8 días y durante mis 8 días, todas las noches escuché que lo violaron, todas las noches. Sufrir una violación en esos 15 días diarios. ¿Quién estaba gritando? No gritaba, pero sí se quejaba. Supongo que le tapaban la boca y lo violaron. Fue algo que sí me dejó muy impactado, ¿no? De todo el daño que se puede ocasionar en una audición. ¿Y qué delito él hizo para entrar? Él llegó, me parece que llegó por robo. Y gracias a Dios ya está aquí afuera, ya anda aquí afuera, pero pues no creo que sea algo grato, ¿verdad? Que te violen durante 15 días. O sea, ¿cómo va tu cabeza? Pues, Sí. yo creo que es lo más vil que te pueden hacer siendo hombre. Saber que en la cárcel estuviste preso y durante 15 días te estuvieron violando. La cárcel te destruye, la cárcel te deshace. Mucha gente suicidada ahí Sí, hubo muchos suicidios. de la presión. Es que, o sea, como te lo digo, voy a tomar tantito, como te lo digo, Salud. salud. La cárcel te hace fuerte, la cárcel te hace fuerte, o sea, te orilla a ser fuerte. Te orilla a que cuando van tus familiares, tu papá, tu mamá, tu novia, tu esposa, lo que sea, ellos se preocupan por ti y te dicen, ¿estás bien? Porque te ven mal.
Y tú tienes que decirle, sí, estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Pero realmente no. O sea, la cárcel te destroza, te destruye tus emociones, te quita todo. Te quita todo. O sea, yo creo que la cárcel, pues, el que quiere cambiar, cambia por decisión propia. Pero realmente el sistema de la cárcel no te ayuda a cambiar. No te ayuda a cambiar, ¿por qué? Porque es un lugar donde hay drogas, donde hay armas, donde si quieres secuestrar, secuestras, estando preso, secuestras, si quieres extorsionar con teléfono, extorsionas. O sea, puedes hacer todo. Entonces, ¿dónde está el orden? Dentro de la cárcel. No existe. Todo lo pagas con dinero, todo. ¿Y tú no viste cambios? Estamos ahí 18 años, es mucho tiempo. 18 años, 5 meses. ¿No viste que hay más control? Es que no cambia, no cambia, no cambia, no se acaba la corrupción, no se acaba. O sea, en una cárcel se produce mucho dinero. O sea, no tienes idea, ¿verdad?, de todo el dinero que se junta en una prisión. Estamos hablando que está el reclusorio oriente, el reclusorio sur, el reclusorio norte, es norte, sur y oriente. Son 3 prisiones. Y está también la penitenciaría de Santa Muerte. Son 4. Y está el diamante. Y está el oro. Van 6. Y solo en la Ciudad de México. En Toluca, Faltan los estados. La altiplano. O sea, ¿sí me entiendes? Hay más control. Hay todavía un poquito más de control en un federal. En un federal. sí, en el federal Estados Unidos está presionando por ahí, ¿no? En un federal hay un poco más de control. Pero no déjalo. Yo escuché mucho control. Sí hay más En el control, altiplano hay, pero no deja de haber droga. Y solamente lo pagan los que realmente tienen dinero. Lo que yo escuché, que ahí no le da nada, duermes en cemento y tienen una cámara mirando a la persona. Y si la persona, cuando está durmiendo, se voltea al pared, tienen un micrófono ahí, volteate o despierte con un ruido, volteate para que siempre estás con tu cara enfrente, mirando a la cámara. Están vigilando 24 horas. Es cuando son delitos federales que uno ha realizado. Yo escuché que estaba muy duro ahí. Sí es más control. Existe más control en un federal. Definitivamente. Entonces, en una prisión de la penitenciaría de Santa Marta, o sea, no está, todo está permitido. Siempre cuando tengas dinero para pagar. Puedes pagar para tener un celular, puedes pagar para las drogas, puedes pagar si tienes ganas de estar con mujeres. O sea, todo es impagable. Entonces, no hay una reinserción, una readaptación, no existe. El que quiere cambiar es porque quiere cambiar, pero por decisión propia. Yo en algún momento lo traté de hacer, pero es muy difícil. Y por su opinión, ¿qué aprendiste de la cárcel? La cárcel llega el momento en el que tienes que, tienes que cambiar, o sea, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu forma de vida, porque no puedes estarle haciendo daño a la gente, seguirle haciendo daño a la gente, todo se te regresa. Todo se te regresa. La ley de la vida, el universo, Dios, es como si lo fuera anotando, como si tuviéramos un expediente. Y en ese expediente, ese ser supremo va anotando todo lo que uno hace. Todo. Y tal vez no te lo cobre al momento, pero ya está ahí, en ese expediente. Y va a llegar un momento en el que vas a pagar ese daño. Entonces, el que quiere cambiar es decisión propia.
Pero el que quiere ignorar que todo se va a regresar, pues lo va a ignorar, pero de que se regresa, se regresa. Yo tuve que cambiar. Yo tuve que cambiar para dejar toda esa maldad atrás, todo ese daño que hice, ese daño que provoqué a muchas personas. Y pues creo que llegó el momento en el que Dios me ayudó a salir de ese lugar. O sea, fue algo que mi sentencia de 27 años y 6 meses la redujeron a 18 años, un mes, 15 días. Y así fue como yo pude salir como purgado de ese lugar. Porque de no ser así, o sea, yo seguiría preso, seguiría en ese lugar. Y tal vez con tantos problemas que en los últimos meses me metí, pues tal vez ya ni vivo estuviera. Pero es un lugar donde hay mucha lucha, mucha pelea de egos, mucha pelea por el poder. Tienes que saber caminar en ese lugar. Tienes que aprender a sobrevivir, porque pues hasta el más mugroso te puede matar. No puedes menospreciar al que anda drogado, sucio, sin bañar, porque ese cuate puede tener una navaja y te puede matar por la espalda. No te va a matar de frente, no te va a matar de frente, pero puedes estar hablando por teléfono, puedes estar comiendo, te descuidas y él llega por la espalda y te da 6, 7 metidas por la espalda. Y en lo que tú reaccionas, te volteas y metes las manos, él te va a seguir picando porque él ya va con la decisión de matarte. ¿Tu viento cambió la forma como tú ya estás afuera, ya estás libre? ¿Tu viento cambió la forma como tú ves el mundo? Sí, 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 me cambió totalmente. Me cambió totalmente porque, pues en ese lugar, mi papá me estuvo apoyando mucho. Mi papá me apoyó muchísimo, no con dinero, no con dinero, pero el hecho de tener su visita cada 8 días, el hecho de ver a mi papá cansado, ya grande, pero que estaba ahí al pie del cañón, firme, dándome apoyo y diciéndome muchas cosas de apoyo, pues me dolía mucho, me dolía mucho, mucho, me dolía bastante. Y llegó el momento en el que tuve que cambiar por él, prácticamente yo cambié por él. Porque mi papá sufrió mucho los últimos años de su vida, sufrió mucho, 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 mucho. ¿Sufrió de qué? ¿De salud? De salud, se le vinieron muchas cosas encima. Entonces yo decía, Señor, Dios, o sea, pues mejor házmelo a mí, pero no dañes a mi papá. Pero pues Dios no cumple caprichos. Entonces yo veía que él sufría mucho en su enfermedad, en su salud, y yo seguía haciendo daño. Entonces llegó el momento en el que me tuve que parar, me tuve que detener para ya no seguir viendo a mi papá en ese estado, pero pues ya no pude detener eso. Mi papá siguió decayendo en su salud hasta que falleció. Y ya cuando mi papá falleció, pues me entró un resentimiento grande hacia Dios, pero llegó el momento en el que entendí que no era culpa de Dios, o sea, fue por todo lo que yo junté prácticamente. Y ya no quise hacer maldad, ya no quise hacer daño y mejor me retiré de todo ese camino, me retiré. Y pues de alguna manera Dios se compadeció de mí y me dio la oportunidad de salir porque al secuestro no le dan ningún beneficio, al secuestro no le dan ningún tipo de ayuda. Las leyes no ayudan a los secuestradores. Hay una política criminal de consigna para toda la persona que comete un delito de secuestro y que llega a la cárcel. ¿Cuál es esa política criminal? No darle ningún beneficio, ninguno. Si lo sentencian a 30 años, tienen que pagar sus 30 años. Si lo sentencian a 50 años, tienen que pagar sus 50 años de sentencia. Y actualmente el Código Penal está tipificado, llegas a una cárcel y el delito, la pena mínima por el delito de secuestro son 70 años. ¿Quién va a vivir 70 años? Nadie. Y es la pena mínima que te pueden dar, 70 años. Y la máxima es de 140. Que te den la mínima son 70 años, nadie los va a vivir.
Y ahí te mueres en la cárcel. De viejo, de lo que tú quieras, de drogadito, de una riña, ahí te mueres. Pero en lo que llega a tu muerte, vas a vivir muchas cosas. Golpes, humillaciones, abusos, robos. Hay una persona que yo cuando llegué al reclusorio Oriente, esta persona se dedicaba, era un bolero. ¿Qué es un bolero? Traía su cajoncito y se dedicaba a bolear zapatos en el reclusorio Oriente. Llegó el momento en el que esta persona fue matando a más personas en prisión. Por gusto, por dinero, por lo que fuera, pero los fue matando. Actualmente fácil de traer 500 años de sentencia. Pero tiene todo el dinero que tú no te puedes imaginar. No sé cómo logró, no lo sé. La banda lo apoyó, no lo sé. Pero ya no va a salir, pero puede darse el gusto que él quiere. O sea, pero ya no va a salir. Entonces es algo que tú dices, wow, ¿no? O sea, la vida de la cárcel. Y es algo terrible. Es algo terrible porque, o sea, hay gentes muy poderosas en prisión, económicamente, muy poderosas. Muy poderosas. Y con todo el dinero que tienen, pues no pueden salir libres. No pueden obtener su libertad. Tienen a sus esposas, a sus hijos, pero están presos. Entonces, pues ya el que quiere cambiar, cambia por decisión propia. ¿Y tú piensas, regresando, que tú pudiste hacer decisiones diferentes? ¿Tú vas a vivir tu vida diferente o vas a hacer las mismas decisiones? ¿Estás arrepentido de...? Mira, estoy arrepentido del daño que hice. Estoy arrepentido de todo lo equivocado que hice en mi juventud. Y actualmente te puedo decir que yo soy una persona que cree mucho en Dios. Y actualmente me doy cuenta que hay muchos jóvenes, conozco muchos jóvenes de 20 años, de 22, de 25, que no les importa la vida. Conozco gente de La Morelos, de Tepito, de Iztapalapa, de Tláhuac, que son muchachos de 18 años, 20 años, 16 años, y quieren matar, quieren robar, quieren secuestrar, quieren asesinar, quieren vender drogas, y se les hace fácil. Y yo trato de decirles que están equivocados, pero ellos no me entienden, o sea, ellos no entienden. O sea, a ellos se les hace fácil. O sea, desgraciadamente no van a entender hasta que lleguen a una cárcel y empiecen a sufrir un poco por los errores que lleguen a cometer. Pero a los chavitos de la actualidad no les importa nada. Es más fácil que te mate un chavito de 17 años, de 18 años, de 15 años, a que te mate un tipo de 30, 40 años. Es más fácil, es más factible. Entonces, pues la sociedad está descompuesta. La sociedad está muy descompuesta. Yo creo que yo ya no, lo que menos quiero es regresar a la cárcel. Y para eso, para evitar que yo regrese a la cárcel, pues tengo que tratar de llevar una vida recta. No de lo mejor, pero tratar de no cometer algún delito que me regrese a la cárcel. Yo creo que el cambio es de uno. ¿Y qué es la lección más grande que aprendiste en tu vida? De todo lo que experienciaste, todo lo que pasaste. Pues yo creo que tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo que está marcado por las leyes, vamos a decir. Porque tenía yo un buen trabajo, era policía, tenía un buen sueldo, tenía una vida, tenía mi familia. Entonces,
Yo creo que la lección más grande fue que no debes ambicionar nada por el lado de la maldad. Porque la maldad te va a dar dinero, te va a dar poder, pero no te lo va a dar para siempre. Va a llegar el momento en el que tienes que pagar eso. Entonces, ¿de qué sirve tener dinero durante un corto tiempo? Si va a llegar el momento en el que tienes que pagar por ese daño. Entonces, yo creo que eso es de cada uno. Eso es de cada uno, de cada persona que lo entiende en su cabeza y que pues controle ese tipo de deseos, vamos a llamarlo. Sí, tienes que meterte a este sistema de vida que la sociedad te impone. Trabajar, tener familia, no sé. Pero es preferible esto a llegar a una prisión y llegar con unas sentencias enormes que no sabes realmente si vas a salir. Todos en la cárcel se hacen los duros, todos. No puedes dar muestras de debilidad. Pero yo estoy seguro que no hay un solo cabrón que haya estado en la cárcel que no haya llorado en las noches. Ya cuando nadie lo ve, cuando nadie lo escucha en su celda, que no se le han salido las lágrimas de desesperación por estar preso. Porque te repito, o sea, el estar preso no es nada más que una persona esté presa. Implica que sufre la mamá, sufre el papá, sufren los hijos, sufren todos. Es algo muy terrible, muy terrible. Yo en lo personal te puedo decir que sí lloré bastantes veces, bastantes ocasiones. Yo me arrodillé en mi camarote y clamé a Dios porque me ayudara. Y esa ayuda se tardó mucho tiempo en llegar, mucho tiempo. No pienses que me llegó en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Yo me tuve que separar de la maldad y hasta que me separé totalmente de la maldad, que dejé de secuestrar, de extorsionar, de hacer maldad, la ayuda tardó casi 3 años en llegar. Después que reformaste. Después que yo solo me alejé de la maldad. 3 años tardó la ayuda. Entonces, Dios todavía me aprobó 3 años. Él quiso, pienso yo que Él quiso ver un cambio en mí. Si eres sincero. Exactamente, o sea, Él quiso ver que realmente yo cambiara. Y me tuve que alejar de toda la maldad. Fue la única manera en la que yo logré que Dios me ayudara. Porque aquí la ayuda, te puedo decir, y no me equivoco en decírtelo, la ayuda vino de parte de Dios. La ayuda fue que Dios vio en mí un cambio. Porque si Él no hubiera visto un cambio, yo seguiría dentro. Y a mí no me dio miedo, y te lo digo sinceramente, a mí no me dio miedo cargar mi Biblia debajo del brazo, no me dio miedo, no me dio pena irme a congregar en la cárcel, no me afectó que me dijera de hermano diablo, ay, pinche hermano diablo. No me afectó, no me afectó. Tuve que cambiar. Y actualmente tengo amigos en la cárcel. Actualmente tengo comunicación con ellos vía celular. Y ellos andan haciendo sus cosas. ¿Qué son sus cosas? Secuestrar, extorsionar. No los juzgo ni los critico, porque yo hice lo mismo. Yo hice lo mismo para sobrevivir en ese lugar. Hace 15 días hablé con uno de ellos que quería ayuda, vamos a decirlo, de un abogado, de un bufete que yo le recomendaba para que pudiera salir de la prisión. Y cuando estuve platicando con él, me dijo su sentencia, me dijo el delito. Él trae secuestro y homicidio. Y ya cuando tuve la plática con él, le dije, pero ¿a quién secuestraron? ¿A quién tumbaron? Dice, a una niña de 5 años. Le digo, cabrón, le digo, la neta no creo que ningún abogado de los que yo conozco te quiera ayudar por la niña. O sea, todo eso hubiera sido un cabrón ya grande, que no es justificable,
Pero una niña de 5 años, le digo, está difícil que un abogado te quiera echar la mano. Le digo, ¿cuántos años traes? Yo traigo 60 años de sentencia. 60 años, de los cuales ya lleva 22. ¿Y por qué mató a la niña? Por inexperiencia, me dijo él. Le digo, oye, ¿por qué la mataron? O sea, ¿no era más fácil soltarla? Es una niña de 5 ¿Cómo años. fue un secuestro? Sí, la secuestraron. Sí, la secuestraron para pedir un rescate. Pero como no pagó la familia, la mataron. Y pues ahí está lo difícil, o sea, cómo peleas un delito donde hay un secuestro y la muerte de la víctima y de una niña. Y entonces ahí está, ya llevo 22 años, pero él sigue chambeando, o sea, él sigue pegándole el teléfono pues, para sacar sus gastos. Pero te imaginas, o sea, traer 60 años, llevar 22 y saber que está difícil que alguien te ayude. O sea, esa situación, y así hay muchas situaciones allá adentro. Y todos tienen que mostrar una dureza en el día, que son felices, que son contentos, traen dinero, traen sus cadenas de oro, pero o sea, a fin de cuentas sabes que está bien difícil que te vayas libre. Entonces, por eso te lo digo en lo personal y en lo particular, esa política criminal existe en contra del secuestro. O sea, es algo que es real, es verdadero. A todo aquel que secuestre no le da ningún beneficio. La ley no te lo da. En la ley viene que no hay beneficios para el secuestro. Y el hecho de que a mí me hayan reducido mi sentencia de 27 años 6 meses a 18 años 1 mes 15 días, eso fue de parte de Dios. Eso fue de parte de Dios. Y actualmente yo sigo platicando con Dios porque yo sé que Él me escucha. Y le digo, ayúdame, porque aquí afuera sí está difícil, pero pues no quiero hacer maldad. Porque hacer maldad aquí afuera sigue siendo, vamos a decirlo, fácil, pero va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Entonces, pues, yo no quiero regresar a la cárcel. O sea, es lo que menos quiero. Y pues creo que a mí Dios me dio la oportunidad de estar aquí afuera. Después de estar preso 18 años, 5 meses. 18 años que no cualquiera los vive. No cualquiera los soporta. Y aquí estoy. Yo creo que esa oportunidad tengo que agradecérsela a Dios. Sí, sí. La verdad, gracias por su tiempo, tus historias, compartiendo tus historias de tu vida y todo. Porque quiere hacerte un regalo, un recuerdo. Gracias. Apelarme un poco. Y para que O para la defensa, la defensa personal. listo. Gracias, comandante Calavera, y Gracias a usted. Gracias. gracias por su tiempo. Gracias.